A mis 84 años, jamás imaginé que algo tan sencillo podría transformarme tanto. Durante más de una década, conviví con un dolor constante. Primero apareció en las rodillas, luego se extendió a las manos y después llegó a la espalda. Era un dolor silencioso, que no explotaba en gritos, pero que me acompañaba a cada momento. Me levantaba y ya sentía esa sombra persistente que me seguía con cada paso, haciéndome caminar más despacio, con inseguridad y, siendo honesto, más cansado de todo. Probé de todo: médicos, fisioterapeutas, pastillas que prometían alivio, inyecciones, ungüentos, ejercicios y rutinas de estiramiento. A veces sentía alguna mejoría leve, pero siempre volvía al mismo lugar. Una noche, después de una jornada difícil, me senté en silencio y pensé que ese dolor me acompañaría hasta el final. Lo acepté con resignación, pensando, esto es lo que significa envejecer. Pero no fue así. Algo cambió. Hace apenas unos días, escuché sobre una receta muy simple, hecha con cúrcuma, una especia que tenía guardada en casa desde hace años, olvidada en un frasco viejo. Dudé, claro, cómo algo tan común podía funcionar después de tanto que había probado. Pero me dije a mí mismo, ya intentaste todo, ¿qué más puedes perder? Decidí intentarlo. Preparé la mezcla, la tomé, y en solo 4 días, el dolor comenzó a disminuir como nunca antes. No desapareció por completo, pero sí lo suficiente para darme cuenta de que mi cuerpo aún tenía algo que contar. Por eso estoy aquí hoy, para compartir contigo exactamente lo que hice, cómo lo preparé, por qué creo que funcionó y cómo tú también podrías probarlo. Si algo tan sencillo le dio alivio a alguien como yo, que pensaba que no quedaba nada por hacer, quizás también pueda ayudarte a ti. Antes de contarte todo, quiero conocerte un poco. Cuéntame en los comentarios tu edad y desde qué país me escuchas. Me encantará leerte. Todo comenzó con una pequeña molestia en la rodilla izquierda. Al principio era leve, apenas un pequeño pinchazo al subir escaleras o al levantarme del sillón. Pensé que sería algo pasajero, algo normal con la edad, pero con el tiempo, esa molestia se transformó en dolor y el dolor se volvió una compañía constante. Luego se sumó la otra rodilla, después las caderas y finalmente llegó a mis manos. Me costaba girar la llave, abrir una botella o abrocharme la camisa. Por las mañanas sentía los dedos rígidos como si ya no me pertenecieran. Empecé a evitar movimientos que antes hacía sin pensar y me descubrí caminando más despacio, con cuidado, siempre mirando al suelo por miedo a caer. Dormir también se convirtió en un reto. Me despertaba varias veces en la noche, buscando una postura que no me doliera. A veces lograba dormir 2 o 3 horas seguidas, pero en otras ocasiones simplemente me quedaba acostado en silencio, esperando a que la noche pasara. Y cuando amanecía, sentía que en lugar de haber descansado estaba aún más agotado. Probé todo lo que tenía a mi alcance. Empecé con analgésicos suaves, luego pasé a los más fuertes. El médico me recetó antiinflamatorios, los cuales tomaba con cuidado porque no quería dañar mi estómago. Después usé cremas, geles fríos y calientes, frotándome las rodillas cada noche con la esperanza de que ese ardor fuera señal de que algo estaba funcionando. También hice fisioterapia durante semanas, siguiendo con disciplina los estiramientos, ejercicios suaves y masajes. Algunas sesiones aliviaban un poco, pero el alivio nunca duraba. A los pocos días el dolor regresaba, como si nunca se hubiera ido. Era como estar atrapado en un círculo que siempre me dejaba en el mismo punto. Intenté remedios caseros, consejos de amigos e incluso suplementos que encontraba recomendados en revistas. Cada vez que alguien decía, esto me ayudó a mí, lo probaba porque quería creer, quería pensar que había algo, cualquier cosa, que me devolviera un poco de mi cuerpo, mi energía, mi vida. Pero nada parecía suficiente, ni duradero. Recuerdo, una tarde, después de haber pasado todo el día en casa porque me dolía caminar, mirarme al espejo y ver a una persona cansada, no solo físicamente, sino agotada de probar, de esperar, de levantarse con la esperanza de que el día fuera distinto y descubrir que era igual que el anterior.
Fue entonces cuando pensé con claridad, tal vez esto es lo que me toca, tal vez el dolor ya forma parte de mí. Fue un pensamiento muy triste, porque sentí que me estaba rindiendo, que había llegado al punto en que uno deja de luchar. Pero en mi interior, una parte no quería aceptarlo del todo. Algo me decía que aún quedaban caminos por explorar, quizá no los más conocidos, ni los que están en los libros médicos, pero sí otras formas de buscar alivio, no necesariamente curas, sino esperanza. Y eso fue suficiente para seguir buscando. Fue en ese momento, en medio de esa mezcla de resignación y rebeldía, cuando comencé a mirar hacia lo natural, no como una solución milagrosa, sino como una posibilidad. Y así fue como la cúrcuma apareció en mi vida, un sábado por la tarde mientras hablaba por teléfono con mi sobrina Elena. Le conté que llevaba varios días sin poder caminar más de media hora seguida. Ella siempre ha sido muy atenta conmigo, y aunque vive en otra ciudad, hablamos con frecuencia. Esta vez me escuchó en silencio y al final me dijo algo que cambiaría mi manera de ver las cosas. «Tío, ¿alguna vez has probado la cúrcuma?», me preguntó. Me reí y le respondí que sí, que tenía un frasco olvidado desde hace años en el fondo de la alacena, que alguna vez usé en una receta india, pero nunca la había considerado como algo medicinal. «Investígala», me aconsejó. «No te estoy diciendo que abandones tus tratamientos, pero puede ayudarte más de lo que crees». Esa misma noche, con algo de escepticismo, me senté frente al ordenador y empecé a leer. Primero artículos simples, luego estudios más rigurosos, y todos hablaban de lo mismo: la cúrcuma, una raíz de color amarillo intenso que ha sido utilizada durante siglos en la medicina tradicional india, conocida como Ayurveda. No se usa solo como una especia decorativa, sino como un tratamiento natural para aliviar el dolor, reducir la inflamación y fortalecer el sistema inmunológico. Lo que más me sorprendió fue que su uso no es algo reciente ni pasajero. Lleva más de 2000 años siendo empleada por diferentes culturas como un remedio natural. En India la llaman el oro en polvo. En China la han utilizado para tratar desde dolores articulares hasta problemas digestivos. Y hoy en día, incluso, la medicina moderna empieza a reconocer sus beneficios. Leí sobre un componente llamado curcumina, el principal activo de la cúrcuma, responsable de sus efectos antiinflamatorios. Descubrí que actúa bloqueando ciertas moléculas del cuerpo que causan inflamación crónica. Esa misma inflamación que provoca dolor en las articulaciones, fatiga y otros malestares asociados con la edad. Al principio, todo me parecía demasiado bueno para ser cierto. ¿Cómo algo tan común podía tener tanto poder? Me preguntaba si no sería otra moda pasajera, una de esas que aparecen y desaparecen. Pero luego encontré declaraciones de médicos que me hicieron dudar. Uno de ellos, en una entrevista sencilla, decía: «La cúrcuma no es una cura milagrosa, pero es uno de los antiinflamatorios naturales más completos que existen. Tomada de forma adecuada y constante, puede tener efectos reales en personas que sufren de inflamación crónica, como muchos adultos mayores». No hablaba de soluciones mágicas, sino de algo real, con base científica, que podía complementar los tratamientos que ya seguía para cuidar mi salud. Eso me dio confianza. Volví a la alacena, busqué el frasco de cúrcuma y allí estaba, con su color y olor característicos. Lo saqué, lo puse sobre la mesa y lo miré como si fuera la primera vez. Esa noche decidí que lo iba a intentar. No tenía muchas ilusiones ni grandes expectativas, pero estaba dispuesto a probar. Pero sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo: curiosidad. Y en esta etapa de la vida, esa curiosidad puede ser el primer paso para volver a tener esperanza. ¿Por qué funciona la cúrcuma? Aquí va una explicación sencilla. La cúrcuma es una raíz parecida al jengibre en forma, pero con un color amarillo, intenso que tiñe todo lo que toca. Durante siglos ha sido usada no solo como condimento, sino también como un remedio natural. Lo que pocos saben es que dentro de esa raíz hay un compuesto muy especial llamado curcumina, que es el responsable de sus propiedades antiinflamatorias. La curcumina actúa directamente sobre los procesos del cuerpo que causan inflamación. Para entenderlo de manera simple,
hay que saber que la inflamación es una respuesta natural del organismo, una forma en que el cuerpo se protege. Por ejemplo, cuando tienes una herida o una infección, esa inflamación es aguda, buena, necesaria, dura poco y ayuda a sanar. El problema surge cuando la inflamación no desaparece, cuando el cuerpo sigue enviando señales de alerta aunque ya no exista un peligro real. Eso es la inflamación crónica, y es esta la que puede afectar los músculos, las articulaciones, el sistema digestivo e incluso el cerebro. Con el tiempo, se convierte en un fuego lento que va desgastando sin que nos demos cuenta. Muchas personas mayores vivimos con este tipo de inflamación. Nos acostumbramos al dolor leve pero constante, al cansancio inexplicable, a la hinchazón en manos o piernas. No siempre relacionamos esos síntomas con la inflamación, pero en la mayoría de los casos está ahí, silenciosa, actuando día tras día. La curcumina tiene la capacidad de bloquear ciertas proteínas que generan esta inflamación y al hacerlo, reduce el dolor, mejora la movilidad y ayuda a que el cuerpo recupere un estado más equilibrado. Lo hace de manera gradual, sin causar efectos fuertes, sin dañar el estómago ni crear dependencia, como suele pasar con muchos medicamentos. No es que la cúrcuma reemplace un tratamiento médico, pero puede ser una herramienta más, una aliada. En muchos casos funciona donde otros tratamientos no han dado resultado, porque no solo busca aliviar el dolor temporalmente, sino atacar la causa. Además, en personas mayores como yo, los beneficios de la cúrcuma son especialmente importantes. A nuestra edad, el cuerpo se vuelve más sensible y ya no reacciona igual a ciertos medicamentos. En cambio, los remedios naturales, cuando se usan correctamente, suelen ser más suaves, no son invasivos, no agotan al organismo y pueden incorporarse fácilmente a la rutina diaria. Recuerdo haber leído una frase que se me quedó muy grabada. La cúrcuma no funciona de manera mágica, sino que actúa como lo hace la naturaleza, despacio, de forma profunda y constante. Eso lo resume todo. No es magia, es ciencia y constancia. ¿Cómo preparé la receta paso a paso? Después de investigar bastante, decidí que era momento de probarla, pero sin complicarme ni usar ingredientes difíciles de conseguir. Por eso busqué una receta sencilla, natural y adaptada a lo que tenía en casa. Así fue como preparé lo que muchos llaman la leche dorada. Primero, los ingredientes que utilicé: una cucharadita rasa de cúrcuma en polvo, una pizca pequeña de pimienta negra molida, una taza de leche vegetal sin azúcar. Yo usé leche de avena, pero puede ser de almendra, arroz o incluso leche de vaca si no tienes otra opción. Media cucharadita de aceite de coco, también puede usarse aceite de oliva virgen extra, y un pequeño trozo de jengibre fresco rallado, que es opcional pero recomendable. La preparación es muy sencilla. En un recipiente pequeño vertí la taza de leche vegetal y añadí la cúrcuma, la pimienta, el jengibre y el aceite. Lo calenté a fuego muy bajo, removiendo con una cuchara, de madera para evitar que se pegara al fondo. No lo dejé hervir, solo lo calenté hasta que empezó a humear ligeramente, manteniéndolo así durante unos 5 minutos sin dejar de mover. Cuando estuvo listo, lo colé con un filtro fino para eliminar cualquier resto de jengibre o cúrcuma sin disolver. Luego lo dejé entibiar y lo bebí despacio como quien disfruta algo especial. El sabor es particular, con un toque terroso y algo picante por la pimienta, pero gracias al aceite y la leche vegetal queda suave y cálido. Si quieres, puedes agregar un poco de miel natural, aunque yo prefiero tomarlo así, simple. Algo muy importante que aprendí es que la pimienta negra no es solo para darle sabor, ni un simple adorno. Es fundamental porque contiene piperina, una sustancia que aumenta hasta 20 veces la absorción de la curcumina en el cuerpo. Es decir, sin pimienta, tu organismo apenas aprovechará lo que consumes, así que, aunque sea solo una pizca, no la olvides nunca. Al principio cometí algunos errores. El primero fue usar demasiada cúrcuma, pensando que mientras más cantidad, mejor efecto tendría. No lo recomiendo porque el sabor se vuelve muy intenso y además
no significa que tomando más se obtenga mayor beneficio. La clave está en la constancia, no en dosis exageradas. También intenté prepararlo en el microondas, pero no me gustó el resultado. Lo mejor es hacerlo a fuego lento, con paciencia, como si fuera una pequeña ceremonia diaria. Yo la tomaba cada noche antes de dormir, en lugar de café o té. Mi taza dorada se convirtió en parte de mi rutina. El calor de la leche me ayudaba a relajarme, y saber que estaba haciendo algo bueno por mí me daba una sensación de control que hacía mucho no experimentaba. Y esa es la clave. No se trata de buscar un milagro inmediato, ni de excederse en las cantidades, sino de ser constante, escuchar al cuerpo y darle algo bueno cada día. ¿Qué sentí en los primeros 4 días? El primer día no esperaba nada. Simplemente la tomé por la noche. Preparé la mezcla con calma, como si estuviera cocinando para alguien especial. Me senté en la cocina con la taza entre las manos y la bebí despacio, sintiendo el calor recorrerme. Tenía un sabor terroso, hogareño, antiguo, pero también despertaba dudas. No creía que algo tan simple pudiera marcar una diferencia, al menos no en mí. Me fui a dormir con ese pensamiento. No pierdo nada. El segundo día desperté, como siempre, un poco torpe y con rigidez en manos y piernas, pero al preparar el desayuno, noté algo diferente. No es que el dolor hubiese desaparecido, pero me movía con más facilidad. Subí el escalón de la entrada sin apoyarme tanto. Pensé que quizás era casualidad, pero por la tarde, al caminar hacia mi cuarto, sentí que mi paso era más firme, como si algo dentro de mí se estuviera acomodando. Esa noche repetí la receta con más atención, y mientras la removía, sentí ganas de ver qué pasaría al día siguiente. Esa pequeña chispa de esperanza me pareció más valiosa que cualquier medicina. El tercer día fue aún más claro. Me levanté con más energía, y no tuve que masajearme los dedos durante largos minutos antes de abrir la ventana. Salí a la puerta y caminé un poco por el pasillo sin sentir ese peso constante en las rodillas. La rigidez seguía, pero era menor, y lo más importante, disminuyó el miedo a moverme. Aquel miedo que se instala en el cuerpo cuando duele todo, esa sensación de que cualquier movimiento puede causar una punzada, poco a poco comenzó a desaparecer. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles en una estantería, me agaché sin pensarlo mucho, y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba haciendo cosas que, sin darme cuenta, había dejado de hacer. Son pequeños gestos y movimientos que el cuerpo va abandonando en silencio cuando hay dolor, pero ahora parecía querer recuperarlos. El cuarto día fue diferente, más emocional. No sé si fue por la cúrcuma, el efecto acumulado o simplemente por la sensación de estar haciendo algo bueno para mí, pero ese día sentí que volvía a tomar control de mi cuerpo. Me movía con confianza, preparé el desayuno, caminé por el patio e incluso llamé a mi sobrina para contarle lo que estaba experimentando. Ella me escuchó con alegría y me dijo algo que me hizo reír. A veces lo que cura no está en la farmacia, sino en la cocina. Esa noche, al acostarme, sentí algo que hacía tiempo no experimentaba: paz. No porque el dolor hubiera desaparecido por completo, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentí que algo estaba cambiando, que mi cuerpo no estaba roto, solo estaba esperando una señal para reaccionar. En ese momento lo pensé con claridad. Después de tantos años, mi cuerpo volvió a sentirse como mío. No fue una cura milagrosa ni la solución a todo, pero sí un comienzo, un despertar, un recordatorio de que incluso a los 84 años, aún hay caminos que vale la pena recorrer. Lo que aprendí y lo que debes tener presente si decides probar esta receta es que después de varios días usándola, comprendí algo importante. No es un remedio milagroso, pero sí ofrece un alivio real. No es como encender una luz y que todo desaparezca de inmediato, sino como abrir una ventana poco a poco para dejar que entre el aire fresco. El cuerpo responde, pero a su propio ritmo. Lo que sentí fue una mejora gradual, constante y sobre todo sincera. Desde el principio supe que esto no reemplazaba la atención médica,
No dejé de tomar mis medicamentos ni abandoné las indicaciones que ya seguía, pero sí sentí que esta receta podía ser un buen complemento, algo que sumaba, que ayudaba al cuerpo a trabajar con más calma y menos dolor. A veces no se trata de elegir un camino u otro, sino de combinar lo mejor de ambos mundos, sin miedo y sin fanatismos. Otra cosa que comprendí es que la cúrcuma no actúa como una pastilla para aliviar el dolor de inmediato. Si esperas resultados, en media hora seguramente te vas a frustrar. La clave está en la constancia, en hacerla parte de tu rutina diaria, como cepillarte los dientes o ponerte los zapatos cada mañana. Al principio puede parecer que no hace mucho, pero con el paso de los días lo empiezas a notar y a sentir. Por eso, si decides probarla, hazlo con paciencia y dale a tu cuerpo varios días, incluso 1 o 2 semanas, para que puedas observar cómo te sientes sin obsesionarte. A veces los cambios no son drásticos, pero sí suficientes para que tu día mejore. No siempre es necesario eliminar todo el dolor, a veces basta con reducirlo lo suficiente para que puedas volver a hacerlo que disfrutas. También aprendí que el alivio no depende solo de una receta, sino de un conjunto de hábitos. Alimentarse mejor, moverse aunque sea un poco cada día, dormir bien y sobre todo, mantener una mente tranquila. La inflamación no solo afecta a los músculos, también crece con el estrés, la tristeza y el cansancio emocional. Por eso es tan importante acompañar esta receta con otras decisiones que favorezcan tu bienestar. En mi caso, comencé caminando por el patio 15 minutos cada mañana. Luego mejoré mi alimentación. Menos frituras, menos azúcar, más frutas y más agua. También empecé a acostarme un poco antes, sin televisión, y cada noche, como un pequeño ritual, preparaba mi taza de cúrcuma. Si quieres intentarlo, estos son mis consejos personales. Usa cúrcuma de buena calidad, lo más natural posible. No olvides la pimienta negra, que es fundamental para que el cuerpo pueda absorber sus beneficios. No exageres con la cantidad. Una cucharadita pequeña es suficiente. Tómala una vez al día, preferiblemente por la noche. Y sobre todo, escucha a tu cuerpo. Nadie lo conoce mejor que tú. No necesitas hacerlo perfecto, solo hacerlo con intención, porque no es solo el ingrediente lo que da resultados, sino también el cuidado que le pones al usarlo. A mis 84 años, descubrí que nunca es tarde para sentirte mejor. No fue solo la cúrcuma, sino también el acto de cuidarme, de darme otra oportunidad para decirle a mi cuerpo, todavía te respeto, todavía quiero ayudarte. Créeme, el cuerpo a menudo responde más a un cuidado constante y suave que a soluciones rápidas y pasajeras. Si tú que me escuchas estás sufriendo, si cada mañana te levantas con dolores que te quitan las ganas de salir de la cama, te entiendo perfectamente. Sé lo que es estar agotado por el dolor y cansado de buscar soluciones sin éxito. Pero no pierdas la curiosidad ni la esperanza. No intentes sanar desde la desesperación, sino desde la apertura a nuevas posibilidades. No te pido una fe ciega, sino una pregunta sincera. ¿Y si esto realmente me ayuda? No te prometo milagros ni que todo cambiará de un día para otro, pero quiero recordarte algo importante. El dolor no tiene que ser tu compañero de vida. Muchas veces, aliviarlo depende no de grandes soluciones, sino de pequeños hábitos, decisiones simples como preparar una taza con tus propias manos. Así que si sientes que quieres probarlo, hazlo por ti. Y si esta receta no es para ti, busca otra opción. Pero nunca dejes de buscar aquello que te haga sentir mejor, que te devuelva esa parte de ti que creías perdida. Ahora quiero saber de ti. ¿Has probado remedios naturales como este? ¿Cómo fue tu experiencia? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría leerte, saber cómo te sientes y qué cosas te han ayudado en tu camino. Y si conoces a alguien que esté pasando por lo mismo, compártelo con esa persona. No sabes cuánto puede mejorar su día. Suscríbete para seguir descubriendo formas de vivir mejor, con más libertad, bienestar y paz, sin importar la edad que tengas, porque cada año cuenta, y cada pequeño paso hacia el alivio también.